Monseñor, el 17 de diciembre de 1952 comenzó su labor pastoral la diócesis de Armenia. Han pasado ya 70 años. ¿Cuál podría ser, a manera de balance, el aporte de la diócesis al desarrollo del departamento? Quisiera decirlo en una palabra: 70 años evangelizando. Esa es la palabra, evangelizando. 70 años en donde hemos caminado al ritmo del progreso del departamento del Quindío y también de esta capital quindiana, porque Armenia es la sede del obispo. En 1952, un 17 de diciembre, el Papa Pío XII nos regaló la bula de creación de la diócesis de Armenia, y nace con la diócesis de Pereira, porque Pereira había comenzado primero los trámites ante la Santa Sede a través de la Nunciatura para la creación de la diócesis de Pereira, desmembrándose de Manizales. Y finalmente se dio la bula de creación y se crearon estas dos diócesis, la diócesis de Pereira y la diócesis de Armenia. O sea que el 17 de diciembre compartimos estas efemérides. ¿Cómo está la diócesis organizada a nivel de programas en el departamento del Quindío? Bueno, lo primero que quisiera decir es que la diócesis como tal es la iglesia particular que en el caso del departamento del Quindío coincide con la división geográfica. Estamos hablando de los 12 municipios. Y la diócesis en este momento cuenta con 56 parroquias, algunas de ellas son cuasi parroquias, pero estas parroquias lo que nos ha permitido es realizar un trabajo evangelizador llegando al último rincón del departamento del Quindío. Todos los municipios tienen una o dos parroquias. Armenia cuenta con un sinnúmero de parroquias y naturalmente con un grupo de fieles muy nutrido. Hablamos de más de un 65% de católicos en el departamento del Quindío, y creemos que en la dinámica evangelizadora de la iglesia hemos tratado de sembrar semillas de fe, de amor y de esperanza en los hombres y mujeres de buena voluntad. No ha sido un trabajo fácil. Esa siembra obviamente tiene que ver con los obispos que han pasado por la diócesis de Armenia, algunos de ellos han fallecido, los sacerdotes, las comunidades religiosas masculinas y femeninas. ¿Cuántos hombres y mujeres han muerto dando la vida por el evangelio, por esta ciudad, por el departamento? Sacerdotes que fundaron colegios, que contribuyeron con las vías de comunicación en el departamento, religiosas que regentaron hospitales como el Hospital San Juan de Dios, las hermanas que llamamos veladoras, las siervas de Jesús, con ese corazón enamorado por los enfermos, en quienes logran descubrir y contemplar el rostro de Cristo, las vicentinas. Tantos sacerdotes que concibieron en su corazón la idea de que para evangelizar hay que mostrar el rostro de Jesucristo, y dieron la vida por el evangelio. Entonces yo creo que ha sido un trabajo significativo, estas 56 parroquias, las 24 casas de comunidades religiosas que existen en el departamento del Quindío, junto a los movimientos de espiritualidad, junto a los grupos apostólicos y a las diversas realidades de pastoral, pues permite pensar en que nuestra iglesia es una iglesia dinámica, que no se ha quedado en la pasividad. Y naturalmente desde ahí se desprenden una serie de programas ya de tipo social, programas de tipo formativo, programas de atención a la familia, porque la iglesia busca responder a los desafíos del mundo de cada tiempo que se va viviendo, en este caso los desafíos del mundo de hoy. Y ese trabajo, esa labor de evangelizar, la realizan a través de las distintas también pastorales. ¿Cómo está concebido ese ejercicio al interior de la diócesis? Quiero partir de una expresión del Papa San Pablo VI. Él escribió una encíclica que se llama Evangelii Nunciandi. Y en el numeral 14, el Papa Pablo VI dice que la iglesia existe para evangelizar. Y dice así textualmente: esa es su misión y su identidad propias. Es decir, la iglesia existe para evangelizar. Entonces lo que la iglesia hace es mostrar el rostro de Cristo. Por eso a veces cuando se le pregunta a la iglesia: ¿y qué dice la iglesia sobre el aborto? ¿Y qué dice la iglesia sobre la eutanasia? Pues que la iglesia no se inventa una doctrina.
La iglesia predica el Evangelio de Cristo y entonces no puede contemporizar con el mundo. Al contrario, la iglesia como madre y maestra nos muestra el camino para que podamos acercarnos a Jesucristo bebiendo de una sana doctrina. Y eso implica un camino de religiosidad, pero también un camino anclado en la moral y en la espiritualidad profunda que exige un encuentro íntimo y personal con Jesucristo. Entonces, desde ahí, desde esa óptica que se llama evangelización, la iglesia construyó un camino. Hoy el Papa habla de sinodalidad. Por lo tanto, ese camino de evangelización se construye caminando junto con los otros, porque la palabra sínodo significa caminar juntos. Y en ese entramado de acciones, pues la iglesia lo que quiere es escucharnos, escuchar la voz de Dios y poder responder a los desafíos. Hay muchas necesidades, entonces la iglesia intenta responder desde una pastoral orgánica y organizada a las distintas necesidades de los seres humanos. Pongamos un ejemplo, la pastoral familiar. Sí. Está orientada a un servicio y atención a los matrimonios, a las parejas divorciadas y vueltas a casar, a los matrimonios bien constituidos, a las parejas que tienen dificultades. Y luego esa pastoral familiar también tiene otros aspectos que hay que revisar, como la primera infancia, como la infancia, adolescencia y juventud, los mismos adultos mayores que hacen parte de ese escenario familiar. Y desde ahí la iglesia va dando respuestas concretas. ¿Qué podemos hacer para ayudar a los matrimonios jóvenes? ¿Qué podemos hacer frente a los hombres y mujeres que hoy quieren bendecir su unión y ayudarles en su itinerario para crecer en el amor? Entonces creamos un proceso formativo. Y es ahí cuando nace después la opción formativa. ¿Qué podemos brindarle a nuestros fieles en el campo formativo? Entonces creamos inicialmente institutos descentralizados de formación. Nació hace muchos años el CELAI, que era el Centro de Evangelización de Laicos, Es4Lai, que era también un esfuerzo de laicos para formar a los fieles en nuestra región cafetera. Y así fueron haciendo distintas iniciativas de formación. Hoy tenemos el Instituto de Teología y Pastoral Benedicto XVI, que fue fundado por Monseñor Pablo Emiro Salas y que hoy sigue trabajando hacia la formación permanente en distintas áreas: familia, misiones, juventud, Sagrada Escritura, dándole a nuestros fieles fundamentos bíblicos, éticos, morales, religiosos para que vivan su fe. Digamos que en ese camino de evangelización la iglesia trata de responder con distintas acciones pastorales. Una pastoral familiar, una pastoral de comunicaciones, una pastoral de la primera infancia, una pastoral social, una pastoral penitenciaria, una pastoral de la salud, etcétera, etcétera. Permítame preguntarle por el Seminario Mayor Juan Pablo II. El Seminario Mayor San Juan Pablo II, que ya cumplió 33 años de haber sido fundado por Monseñor José Roberto López Londoño, a quien recordamos con mucha alegría porque estuvo al frente de la diócesis más de 16 años. Este hombre que llegó un 6 de junio del año 1987, antioqueño, y que terminó en Antioquia porque terminó en la diócesis de Jericó, puso también su corazón en el seminario. Es bueno decir que ya Monseñor Libardo Ramírez Gómez venía pensando en la idea con el presbiterio de abrir las puertas de este Seminario Mayor San Juan Pablo II. Prácticamente yo fui uno de los últimos que estudió en el seminario Nuestra Señora del Rosario en Manizales. Sí. Terminé en el año 1993 junto con un hombre como el padre Jorge Eliezer Aguirre, que ya después con el paso del tiempo decidió retirarse. Y luego continué ese camino aquí en la diócesis, llegué en 1993 y en ese año, el 4 de diciembre, fui ordenado sacerdote. Ya después de ese año no se enviaron jóvenes a estudiar el seminario de Manizales, sino que empezamos a construir el seminario de Armenia, que fue también gradualmente, paulatinamente, dándose año tras año los años de filosofía, los años de teología, hasta tener la primera promoción. Han sido 6 los obispos que ha tenido ya la diócesis de Armenia. Por favor, Monseñor, recuérdeme, 2 quindianos. Usted es el segundo que asume esta diócesis. Y usted ha venido hablando de Quindío sin pobres. Sí. Es una apuesta ambiciosa, retadora, sugestiva además,
cuál es el sueño suyo y cómo cómo está caminando a alcanzarlo. Hace Bueno, muchos el suyo años, y de la claro, iglesia. sí, hace muchos años se aplicaba una metodología en la diócesis de Armenia muy interesante. Trabajábamos un proceso diocesano que estaba montado sobre el PDR y fue asumido por Monseñor Roberto López Londoño, Plan Diocesano de Renovación, y esa renovación desde la espiritualidad de comunión y participación. Estaba anclado en el Concilio Vaticano II. Recuerden que el concilio se realizó entre 1962 y 1965 y da un viraje a todo lo que es la acción pastoral de la Iglesia. Porque antes no se tenía lo que se tienen hoy de grupos y movimientos y acción social. Existía antes lo que se llamaba la acción católica en el mundo. Todavía en Armenia por ahí hay rezagos de acción católica. Incluso hace algunos años, cuando yo fui párroco de la catedral, encontré a unas personas de la acción católica que contribuían con la educación para personas que no podían estudiar durante el día, iban en la noche y tenían la sede de la Florida. Después ya desapareció esa acción tan hermosísima que realizaban. Entonces digamos que en este sentido podemos decir que la Iglesia Diocesana de Armenia ha ido construyendo un camino desde la acción social. Porque si bien la Iglesia debe responder a esa acción social, no se puede quedar solamente en la filantropía, porque mal haríamos. Tenemos que dar un paso más hacia la evangelización. ¿Cómo ayudarle a los pobres a salir de su situación, pero mentalizándolos? Hemos creado una idea y es trabajar la prosperidad desde el Evangelio. Y es enseñarle a las personas pobres que no se pueden quedar toda la vida pidiendo, esperando, porque caeríamos en un asistencialismo, creo que... Interminable. Claro, y a nuestra sociedad le ha hecho mucho daño el asistencialismo social. Una cosa es la asistencia social, otra cosa es el asistencialismo. La Iglesia también ha caído, me imagino, en algunos momentos en el asistencialismo, pero hoy nos preocupa esa asistencia social. Entonces digamos que un sueño que yo he tenido es Quindío sin pobres, pero les hablaba de ese plan de renovación. Y desde ese plan de renovación se hablaba de una metodología que se llamaba prospectiva, que todavía se utiliza en muchos escenarios. La prospectiva nos lleva a visualizar un nuevo amanecer a largo plazo, pero entonces tengo que poner la mirada en el 2030 y desde ahora tengo que empezar a construirlo para llegar allá. Claro. Son los planes que se tienen estratégicos en nuestras regiones, pero que a veces se quedan en el papel. Entonces llega todo lo que es la visión 2020, luego la 2030 y a veces no pasa nada. La misión empresarial o la visión empresarial se queda muchas veces en unos sueños muy lindos, pero en una utopía. Llega el 2030, entonces escriben la del 2040. En el 2030 queremos llegar a ser los pioneros en, y no bueno, llegamos pasó a ser acá los con pioneros. Quindío 2020. Totalmente, y ahora hablamos de 2030 o 2050. Entonces, nosotros pensamos que es posible un Quindío sin pobres. Yo sigo pensando que este Quindío es maravilloso, y cuando yo recorro otras ciudades, otros departamentos, he tenido la oportunidad de estar en otros países, pues me doy cuenta que el Quindío es maravilloso, sobre todo la pujanza de nuestra gente. Pero aquí tenemos unos fenómenos que no han sido sanados, ni han sido trabajados frontalmente. Por ejemplo, el fenómeno de la violencia de la década de los 60, todavía empezamos a descubrir las consecuencias de esa violencia. La agresividad de los quindianos, la rencilla, las peleas callejeras, las disputas entre los vecinos muestra que todavía hay una violencia enconada, que está ahí y que se está cuajando en la vida social y que nos está haciendo mucho daño. La agresividad con que manejamos por las calles, hoy la agresividad de la gente cuando te habla, cuando pides un favor, cuando muchas veces se acercan a exigirte cosas. Entonces yo pienso que hay que hacer un trabajo de sanación interior, por eso mi mensaje a veces puede sonar a un disco rayado. Perdón y reconciliación es el camino. Perdón y reconciliación para construir la paz. Y luego, frente a toda esa acción social, entonces viene el compromiso con los más pobres, lo que el Papa llama los descartados socialmente. Pero cuando yo hablo de una pobreza, no me quedo en una mirada sociológica. Quiero ir más allá de lo antropológico, quiero centrar la atención en las diversas pobrezas y en las diversas violencias. Por eso hablamos de perdón, reconciliación y hoy prosperidad. Y de ahí entonces es donde nace, a partir de lo que usted nos está planteando, de pasar de la acción y del sueño, del deseo y del sueño a la acción, Anawin. Sí, entonces nace un programa que se llama Anawin, que significa los pobres de Yahvé.
Y Anawin tiene una serie de servicios en donde le damos un carnet elaborado artesanalmente a las personas para que puedan acceder a los distintos servicios. No significa que si el carnet no está recargado económicamente no puedan acceder a los servicios. El servicio se da, pero hacemos un trabajo de asistencia social que implica visitar a la persona en su casa. De hecho, hay personas a las que tenemos en stand-by, no les hemos permitido acceder a los servicios porque no nos han querido dar la dirección. Deme la dirección y vamos a visitar. Para confirmar que de verdad estén en una condición de necesidad extrema. Entonces, cuando se hace la visita domiciliaria, decimos la persona necesita realmente un almuerzo, entonces Mesa Diocesana de la Fraternidad. No necesita almuerzo, entonces le damos un carnet y puede acceder al almacén de ropa de segunda. Es una persona que vive con 3 niños, no tiene con qué mercar, le sirve un mercadito que le podemos entregar cada 15 días, cada mes. Sí, por eso nos reservamos el derecho de entregarle las cosas a las personas en cantidad, sino lo que usted necesita, porque es también enseñarle a la gente a mentalizarse de que hay que salir de la pobreza, que el Señor nos quiere felices, pero no nos quiere postrados en la miseria. Inclusive se pueden motilar, están pensando ustedes ya en un sitio donde puedan venir a tomar un café de buena calidad, comer un pan. Totalmente, y estamos pensando en abrir un programa nuevo, pensando en los campesinos, en darle un impulso a nuestro programa Tejiendo Sueños de Esperanza. Venimos con una metodología el año que viene que va a generar un impacto en el departamento del Quindío, de la cual hablaremos en su momento, pero seguramente que traerá beneficios para este departamento del Quindío. Entonces es soñando con acciones que garanticen la continuidad, porque aquí hay que decir una cosa que es importantísima. Nosotros no podemos demeritar el trabajo de las alcaldías, ni de la gobernación, ni de las asociaciones, agremiaciones, tantos gestores sociales. Hay muchas personas e instituciones que están pensando y haciendo algo por los pobres. Pero quiero pensar en esto. ¿No cree usted que nos falta, en vez de pensar por los pobres, trabajar con los pobres? Es pensando hacia allá. Y entonces hay que vincularlos a ellos, hay que enseñarles a pescar. Y ese es el mejor camino. El otro ejercicio que ustedes están haciendo en esa dirección es la casa de Tejiendo Sueños, donde atienden niños, adultos mayores y personas violentadas. Ahí se atienden niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y tiene unos perfiles concretos, situación de abuso sexual, tiene también otro perfil interesante que es habitanza de calle o niños que viven inmersos en situaciones y factores de riesgos muy complejos, muchos de ellos desescolarizados, otros están viviendo la experiencia de escuela o colegio, pero pueden venir allá a la casa. Empezamos el 3 de febrero y a hoy se tiene un grupo estable de 33 chicos, pero un servicio que ha impactado a más de 200 personas y que ha beneficiado a más de 55 chicos. Eso nos alegra y junto a ese programa muchas instituciones y personas se han vinculado a lo largo de este año. Hay que decir que la gestión que ha hecho la directora de la casa ha sido muy importante porque sin esa gestión pues es imposible que los programas crezcan. Y nuestra directora, que es psicóloga, se ha preocupado también por darle un impulso a esta casa Tejiendo Sueños de Esperanza. Entonces se han logrado unas alianzas, unas vinculaciones con instituciones educativas, con agremiaciones, con distintas asociaciones, incluso tenemos la vinculación del diario La Crónica, que ha estado muy cerca de nosotros, de otros medios de comunicación que han estado ahí siempre pendientes, del Club de Leones, y de esta manera poder decir que hemos logrado acercarnos a la Universidad del Quindío con trabajo social, a la Universidad Antonio Nariño a través de odontología, próximamente con psicología. Todo eso nos va permitiendo crecer como institución y lograr prestar un servicio integral a los chicos. Ha nacido, por ejemplo, en el camino una inquietud y es ¿qué podemos hacer por los padres de estos niños? Entonces abrimos una escuela de padres y creamos los talleres para ayudar a los padres de familia. ¿Qué podemos hacer para llegar a más población? Entonces pensamos en un grupo de voluntarios y se hizo un proceso formativo para 16 voluntarios que se graduaron
con un diploma otorgado por el Instituto de Teología y Pastoral Benedicto XVI y la Gran Colombia como universidad aliada en este proceso que ha sido muy interesante. Luego pensamos, ¿y qué más podemos hacer para ayudarle a cumplir los sueños a la gente? Entonces apareció una asociación que se llama Vía Pachis, católica, y que trabaja procesos de perdón y reconciliación, y unidos a la Casa Tejiendo Sueños de Esperanza, se canalizaron unos recursos y a 3, 4 familias se les ha ayudado para que tengan un plante y monten una tiendecita, monten una venta de perros, monten una venta de arepas, y eso les permita también una sobrevivencia en el tiempo. Es decir, se han logrado hacer estrategias muy significativas que pueden propiciar el empoderamiento de estas personas que han vivido a veces la extrema pobreza. Yo decía ante otros medios de comunicación que algo que me alegra a mí es poder decir que la diócesis ha hecho visible algunas de estas realidades, así no se reconozca, pero hoy lo tengo que decir. Cuando se empezó el trabajo desde la pastoral social con las rutas fraternas en el sector de la Carrilera, ese sector era invisible, ahora ya es un sector visible para muchos. Tan visible que ya hoy la alcaldía hace un programa interesantísimo allá, maravilloso. Tan visible que ya hoy la gobernación ha entrado en este ambiente y se han dado cuenta de la realidad. Entonces a nosotros nos alegra porque en esto no buscamos competir con nadie, ni que vean las obras sociales de la iglesia o al obispo o a los directores de programas como si fuéramos una competencia, no, trabajemos con competencia, que es distinto. Han pasado 70 años, Monseñor, indudablemente pues ha habido transformaciones en la sociedad. Déjeme preguntarle, usted al fin y al cabo es el pastor de este rebaño, ¿cómo ve las ovejas en cuanto a su profesión de fe? Yo lo he dicho también en muchos escenarios. Hoy brota de mi corazón mucha gratitud, gratitud para con Dios. Yo nunca pensé ser obispo y menos ser el obispo de la diócesis de Armenia, soy de esta tierra natal. Entonces creo que es una bendición, una gracia, puedo contemplar la realidad del departamento del Quindío, encuentro muchas luces y sombras. Me siento muy bendecido de ser el obispo de esta diócesis de Armenia. Veo un gran potencial en el departamento del Quindío. Pero tenemos que sanar muchas heridas, hay muchas heridas por sanar, tenemos que trabajar conjuntamente, superar estos índices de corrupción, tenemos que superar estos índices de inseguridad, de violencia, salir de esos primeros lugares de suicidio, de maltrato infantil, de violencia intrafamiliar y empezar a generar procesos. Yo escucho los informes de gestión de muchos alcaldes y también de la gobernación y uno se alegra de esos informes de gestión que hablan de lo positivo. Faltaría también mirar que hay muchas cosas que todavía no se han hecho y que quizás no se van a hacer. Los pendientes. Los pendientes, pero el problema de los pendientes, Ernesto, es que los pendientes van pasando. Se van muchas acumulando. veces son los que se van acumulando, entonces uno muchas veces quisiera que las cosas no fueran tan lentas, pero a veces las estructuras que permean a nuestros organismos gubernamentales son más lentas, como a veces también las estructuras en la iglesia pueden ser lentas. A veces las decisiones ralentizan todo y aquí necesitamos es prontitud y responder realmente y con contundencia a las necesidades de nuestra comunidad. Entonces yo veo que hay mucho por hacer y me siento bendecido. Creo que los obispos se han preocupado, como los sacerdotes, por sembrar una semilla de fe y esperanza. También lo he dicho, veo muchas veces una iglesia que va por un lado y un mundo que va por otro. Y eso también lo tengo que reconocer. Lo dijo en la Asamblea Diocesana, claro. Usted. Y hoy tengo que decirlo, y lo he dicho a nivel episcopal, en el colegio episcopal. A veces la iglesia va por un lado, el mundo va por otro lado. Y lo más grave, a veces nuestra iglesia va por un lado, nuestra fe va por un lado y la vida va por otro. Entonces, vamos a misa, pero la vida no nos cambia. Algo está pasando. Esto tiene que ver con un tema que se llama conversión. Conversión personal, conversión pastoral y conversión misionera. Es decir, debo parecerme a lo que predico. Se preguntarán quienes han visto esta entrevista en dónde estamos. Pues estamos en el museo, hay que contarles otra iniciativa. Pero no soy parte del museo, ¿para qué? Otra iniciativa que surgió luego de su llegada a la diócesis de Armenia. Un museo que está ya habilitado, adecuado, que puede visitar pues, cualquier persona, Monseñor, que encuentra en el museo.
Bueno, este museo, primero le colocamos el nombre de Jesús Martínez Vargas, es el primer obispo que tuvo la diócesis de Armenia. Fue posesionado el 6 de febrero del año 1953. El 17 de diciembre se crea la diócesis. La sede es Armenia. Después hablaremos un poco de esa historia de cómo se cristalizó la idea, porque hubo una junta para la creación de esta diócesis en donde hubo personajes ilustres. El obispo se posesionó el 6 de febrero, creo que en ese tiempo estaba Antonio Zamoré como el nuncio apostólico del Papa en Colombia, en tiempos de Pío XII, y ahí se lee la bula de creación. Este museo tiene el nombre del obispo Jesús Martínez Vargas, y aquí encontramos varias salas, una sala de color rojo donde encontramos no solamente los ornamentos que tienen que ver con la sangre, el martirio, las fiestas de Jesucristo, sino también la invitación a dejarnos llenar del Espíritu Santo. Una sala como esta, que es la sala blanca, donde encontramos todos los vasos sagrados, las custodias, los tabernáculos, las capas pluviales y también el velo humeral, algunas patenas, palias, libros sagrados. Tenemos una sala que tiene como fundamento el color negro, para recordar ese momento de la vida lúgubre, la despedida, lo que eran los funerales y lo que son hoy los funerales, el sentido de la misma Eucaristía, la despedida de nuestros seres queridos. Y en ese caminar pues encontramos también en cada lugar donde están exhibidos los vasos sagrados y los ornamentos una pequeña historia de esos elementos que hemos querido rescatar, que han sido traídos de distintas parroquias, de comunidades religiosas, incluso de personas que nos han querido hacer sus donaciones, porque también hay exposición de cuadros muy interesantes, de frescos que son muy antiguos. Monseñor, gracias y felicitaciones por estos 70 años que le corresponde a usted celebrar como cabeza de la Iglesia Católica en el departamento del Quindío, y gracias por lo que han hecho por el departamento del Quindío, me imagino con un compromiso que se prolongará en el tiempo y es seguir callejeando la fe. Sí, qué bueno que haya terminado con esa expresión, porque precisamente este chaleco que tengo dice en la parte de atrás callejear la fe, una de las consignas del Papa Francisco y que yo como obispo he querido asumir. Pero quiero hacer un reconocimiento especial a los obispos de esta diócesis de Armenia, a Monseñor Jesús Martínez Vargas, que en paz descanse, luego Monseñor Libardo Ramírez Gómez, que todavía vive. Nos está escribiendo una breve historia de la diócesis de Armenia, que creo que no va a ser tan breve. Estuvo delicadito de salud, pero superó el impasse. Y está escribiendo para la diócesis de Armenia porque le pedí que nos escribiera algo desde su perspectiva, un hombre que quiere mucho esta diócesis de Armenia y que llegó a esta tierra, pues imagínese usted, en el año 1972, un 22 de mayo, llegó el padre, en ese momento ya obispo, muy joven, 39 años Hace de edad. 50 años ya. Hace 50 años. Después de él llegó Monseñor Roberto López Londoño, llegó el 6 de junio de 1987, un papá, un abuelo, un hombre de Dios realmente. Pero hubo una transición. Perdóname, yo digo algo, Monseñor, voy a ser muy atrevido, pero será como un Juan Pablo II. Yo tengo la imagen de Monseñor Roberto con su delicadeza, con su suavidad, con su amabilidad. Un paisa muy tierno, un paisa muy abuelo, muy papá. De verdad que sí, creo que todos coincidimos en que era un hombre muy sabio. Ahora, hubo una transición entre Monseñor Jesús Martín y Monseñor Libardo Ramírez Gómez, y fue la presencia de Monseñor Gonzalo Guevara Pérez, sacerdote hoy que tiene 93 años de edad, vive en la casa sacerdotal nuestra. Y luego la presencia también de otros obispos en las transiciones, como Monseñor Fabio Betancourt Tirado, que en paz descanse, Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo, que en paz descanse. Sí. Llegó a la diócesis de Armenia Monseñor Roberto López Londoño y después le sucedió Monseñor Fabio Duque Jaramillo, que llegó un 31 de enero del 2004. Monseñor Roberto había estado 16 años al frente de la diócesis, y cuando termina Monseñor Fabio, viene Monseñor Pablo Emiro Salas Santeliz, que solo estuvo 3 años. Fabio Duque también quindiano. Fabio Duque también quindiano, así es. Y Monseñor Pablo Emiro, que hoy es el arzobispo de Barranquilla, llegó un 14 de octubre del año 2014. Y luego, pues me invitaron a mí a ser el administrador de la diócesis, y el 2 de febrero del año 2019
fui nombrado ya como obispo de la diócesis de Armenia, fui ordenado obispo. Monseñor, de nuevo, gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación y qué bueno poder hacer remembranza de estos 70 años y decirles que han sido 70 años evangelizando, sembrando semillas de amor, de fe y de esperanza, mostrando el rostro de Jesucristo, Cristo que sigue actuando en bien de nuestra sociedad, porque ni está enfermo ni está en cuidados intensivos, sigue ahí, más vivo que nunca. Pues queridos hermanos, quiero agradecerles, invitarles para que en el corazón de ustedes siembren semillas de amor, de fe y de esperanza. Hoy necesitamos profetas de esperanza, no profetas de fatalidad. Hoy necesitamos hombres y mujeres que crean en la vida, que amen la vida y que la defiendan. Hoy necesitamos hombres y mujeres de fe, que amen a Dios, que sean capaces de amarse a sí mismos y que den la vida por los demás. Hoy necesitamos hombres y mujeres, ciudadanos, comprometidos, profesionales, responsables. Hoy necesitamos hombres y mujeres que miren a los pobres, que se comprometan con los más desfavorecidos y que entendamos que juntos podemos construir un nuevo amanecer. Esta iglesia de Armenia quiere llegar a ser una iglesia misionera, evangelizada y evangelizadora. Hagamos lo posible, ayudémonos y articulando los esfuerzos de todos, hagamos que este departamento del Quindío sea un verdadero paraíso o Edén tropical. Dios les bendiga.